porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Job, capítulo 19, versículo del 21 al 27. Job tomó la palabra y dijo: «Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí como lo hace Dios y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo». Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: «No me abandones, Dios mío». Todos: ¡No me abandones, Dios mío! Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. Todos: ¡No me abandones, Dios mío! No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. Todos: ¡No me abandones, Dios mío! La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Todos: ¡No me abandones, Dios mío! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa
coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a que implores la presencia del Espíritu Santo. Hoy la palabra de Dios nos invita a ser corderos en medio de lobos. Hoy la palabra de Dios nos invita, aquí ustedes y yo, a no llevar nada para el camino. Nos invita a confiar en Dios. Hoy la palabra de Dios nos invita, queridos hermanos, a no contagiarnos ni siquiera del polvo, del mugre, de lo que encontremos en el camino. Por eso ahí donde estás, te invito a que eleves una oración a Dios diciendo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hermanitos, comienza el mes de octubre. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por este momento de compartir, por este momento en que escuchamos su divina palabra. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da licencia, nos da vida para poder disfrutar de este día, para poderlo compartir. Bueno, bendito sea Dios por este mes que comenzamos, el mes de las misiones. Hoy la iglesia recuerda a Santa Teresita del Niño Jesús. Un saludo a todas las Teresas. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Hermanitos, hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Repito, San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Y hoy nos muestra el envío misionero que el Señor nos hace. Y este mes es consagrado a las misiones. El mes que acabamos de terminar, mes consagrado a las Sagradas Escrituras. Y en este mes de las misiones, ustedes y yo vamos a ver cómo el Señor nos enseña a ir a misionar. Misionar es llevar un recado, un mensaje, una misión a algún lugar. Ese es el trabajo nuestro.
llevar la palabra de Dios. Y como hay muchas personas que dicen, Padre, yo quisiera predicar, yo quisiera trabajar en la obra de Dios, ¿cómo hago yo para empezar a evangelizar? ¿Cómo hago yo, Padre, para empezar a hablar de Dios? Yo no tengo herramienta, Padre, yo no tengo madera, yo no sé. ¿Cómo hago, Padre? ¿Quién me enseña? Bueno, abre la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Y hoy Jesucristo nos va a dar herramientas. Es como que usted diga, me voy a trabajar a cuidar, pues, soy albañil y me voy a trabajar. Voy a hacer una casa. Y entonces usted dice, bueno, para comenzar a hacer la casa, ¿qué necesito? Una cinta, un metro para tomar la dimensión en la medida, un cuaderno para anotar, un lápiz. ¿Qué más necesito para iniciar a construir la casa? Pues bueno, todos los materiales que necesite. Y usted se va. Y usted comienza a trabajar. El metro aquí está. La pala aquí está. El palustre aquí está. Todo lo que usted necesita lo llevó. Eso mismo no pasa en la misión. ¿Cómo hago yo para misionar? ¿Cómo hago yo para trabajar? ¿Cómo hago yo para llevar la palabra de Dios? Pues necesitamos de algunas herramientas. Y las herramientas nos las da el Señor. Agarre papel y lápiz, hermano, hermana. Y vamos a escribir esas herramientas que el Señor nos da. Esas herramientas que Jesús nos da, que ustedes y yo podemos tomar. ¿Para qué? Para poder evangelizar. Recuerde siempre, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. San Lucas, capítulo 10, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos. Oigan, y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Los mandó de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Cristo tenía un pensamiento. Cristo tenía una idea. Cristo tenía un proyecto. Y para cumplir esa idea, ese proyecto, para cumplir ese sueño de llegar a todo el mundo, el Señor no lo iba a hacer solo. Para que la palabra de Dios, por ejemplo, llegara hasta usted, vino el mismo Cristo, se le apareció y se le presentó y le dijo, haga esto, haga aquello de esta manera o de aquella. No. Para que la palabra de Dios llegara a usted, debió haber alguien que le habló de Dios. Debió haber alguien que le predicó la palabra. Debió haber alguien que trajo el mensaje. A ese llamamos misionero. A ese llamamos evangelizador. A ese llamamos el que lleva la palabra de Dios. Cristo quería llegar a todos lados. Cristo quería que su palabra se difundiera, que su proyecto se llevara a cabo. Y para eso el Señor designó a unos enviados, dice la palabra de Dios, a 72 discípulos que los mandó de dos en dos. Entonces, cuando ustedes y yo nos tomamos en serio, cuando ustedes y yo nos tomamos con firmeza, con seguridad y con seriedad la evangelización, y somos parte de lo bueno, somos más, y llegó la hora de evangelizar, entonces cumplimos la palabra de Cristo. Estamos trabajando para el Señor. A ver, ¿quiénes son los que deben misionar? ¿Quiénes son los que deben evangelizar? Todo bautizado es un discípulo, es un misionero de Jesucristo. A ver, levante la mano los bautizados. Yo, Padre. Muy bien. Todos somos bautizados. Todos somos misioneros. Para llevar a cabo la obra de Cristo, para llevar a cabo la evangelización, ustedes y yo debemos tener presente
que el Señor tenía un proyecto, una idea. Quería llegar, digamos, a México. Y entonces a México envió misioneros. Quería llegar a Colombia. Entonces a Colombia envió misioneros. Quería llegar a El Salvador, a Honduras, a Panamá, a Paraguay, a Argentina, a Venezuela, a Estados Unidos. Y envía misioneros. A todos los lugares donde Cristo quería llegar, envía misioneros. Ahora, ¿quiénes son esos misioneros? Ustedes y yo. Hermanitos, yo estoy cumpliendo mi misión. Yo estoy cumpliendo mi trabajo. ¿No ve que ahorita están hablando de una pandemia a nivel mundial que está por todos lados? De una pandemia que no deja ni siquiera celebrar la misa. De una pandemia que no deja ni siquiera hacer las cosas de Dios. Las cosas del mundo sí las pueden hacer, pero las cosas de Dios las prohíben. Si yo me quedo de brazos cruzados, ¿quién les predica a ustedes? Si yo me quedo de brazos cruzados y digo, ay, no, hay pandemia, ¿qué va a estar yo evangelizando? ¿Qué va a estar yo predicando? Nada. Vamos a descansar. ¿Quién le va a llevar la palabra de Dios? El proyecto de Cristo es diferente al proyecto de los hombres. Los proyectos de los hombres se truncan, los proyectos de los hombres tienen un obstáculo y los proyectos de los hombres se paran. El proyecto de Cristo sigue. Si yo no quiero predicar como sacerdote, si yo no quiero evangelizar como sacerdote, pues Dios enviará el mensaje a otro sacerdote que lo haga. Dará las herramientas a otro sacerdote que lo haga. Pero si yo como sacerdote digo, voy a predicar, voy a evangelizar, voy a llevar la palabra, Dios me seguirá dando herramientas para que lo siga haciendo. Si usted como laico dice, ay, no, yo no voy a predicar, yo no voy a evangelizar, a mí me da sueño, a mí me da pereza, a mí me da flojera hacer eso, es más, y en pandemia menos, entonces Dios le dará las herramientas a otro laico para que lo haga. Y te estás quedando por fuera porque quieres. Miren, y como Cristo pensaba ir, escuchen lo que les dice. Las herramientas, las instrucciones, lo que el Señor nos da para que evangelicemos. Primero, la cosecha es mucha. La cosecha es mucha. ¿Qué significa la cosecha es mucha? Que no se apresure por terminar todo el trabajo, porque ahí tenemos trabajo para rato. Tenemos trabajo para hoy, para mañana y para todos los días. Si usted se apresura de tomar toda la cosecha, sepa que no va a poder porque la cosecha es mucha. Pero resulta que no solamente es que la cosecha sea mucha, sino también los trabajadores son pocos. Los que trabajan para recoger esa cosecha, los que van a trabajar para Cristo, los que van a ser discípulos y misioneros del Señor, vamos a ser pocos. Por eso es que usted en una iglesia va a encontrar poquitos catequistas, poquitos celebradores de la palabra, poquitos ministros, va a encontrar pocos sacerdotes. Porque aunque la cosecha sea mucha, los que están dispuestos a trabajar, los que están dispuestos a evangelizar, los que están dispuestos a llevar la palabra de Dios, somos pocos, somos pocos. Usted no se imagina la poca cantidad de sacerdotes que hay. Usted no se imagina la poca cantidad de religiosas que hay, la poca cantidad de seminaristas que hay en comparación con todo el mundo. Usted no se imagina la poca cantidad de personas que están llevando la palabra de Dios. Poquitas. Padre, ¿y por qué será que son tan poquitas las personas? ¿Y por qué será que son tan poquitos los misioneros? Porque resulta que como no es algo que a nosotros nos va a traer un sueldo, una remuneración, no nos va a traer dinero, entonces son pocos los que quieren trabajar. Son pocos los que quieren llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pago que vamos a recibir va a ser mínimo. Y entonces la palabra de Dios dice,
La cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. En español, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que ustedes y yo podemos trabajar y evangelizar y a veces nos vamos a sentir que estamos solos. Y a veces nos vamos a sentir que nadie nos acompaña. Usted va a decir, ¿y dónde están los misioneros? ¿Y dónde están los predicadores de la palabra de Dios? ¿Y dónde están los que lleven el mensaje? Pues pocos, son contados con los dedos. Son contados los que dirigen los grupos de apostolado. Son contados los que están llevando la palabra de Dios. Son poquitos. Pero entonces Jesús nos da la clave. Como la cosecha es mucha y como los trabajadores somos pocos, dice Jesús, rueguen por tanto al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Esos pocos que están trabajando, esos pocos que están evangelizando, esos pocos que están llevando la palabra de Dios, tienen que acompañar su trabajo con el ruego, con la oración. La oración es necesaria para el que evangeliza y el que trabaja. Un predicador, un misionero, un evangelizador, llámese el que lleva la palabra, el que dirige un grupo, llámese el que lee la Biblia, llámese el que reza el Santo Rosario, el que es catequista, como se llame, que sea evangelizador, que no tenga tiempo para orar y para pedirle a Dios, sepa que se quema, sepa que se cansa, sepa que se ahoga y dice, llega un momento donde dice, ya no más, ya no predico más, ya no evangelizo más. Cuando usted vea que lo haga, se va a dar cuenta que esa persona dejó de lado la oración, dejó de lado su encuentro con Dios. Rueguen al dueño de la mies significa que los pocos trabajadores tienen que ir al Santísimo y decirle al Señor, no puedo con todo. Decirle al Señor, Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos muchas religiosas santas. Señor, danos familias santas, muchas familias santas. Señor, danos misioneros santos, muchos misioneros santos. El que está trabajando, el que está predicando, llevando la palabra, se va a dar cuenta de lo grande que es el trabajo. Se va a dar cuenta que la evangelización cada día crece más y se hace más urgente. Pero el misionero que no trabaja, el misionero que es perezoso, dice, nah, yo no voy a trabajar, yo voy a recoger la cosecha, me voy a acostar a dormir, tengo sueño, estoy cansado, eso lo hago otro día. Ahorita con la pandemia, yo no voy a dar catequesis, yo no me voy a reunir con los grupos. Ahorita en la pandemia, yo no voy a ir se enfría. Y cuando comience a trabajar de nuevo, ya no va a querer, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque no hizo oración, porque no le rogó al Señor por la cosecha. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Hacer oración. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Pedirle a Dios. La cosecha se está perdiendo porque ustedes y yo no oramos. Miren, aquí en el Evangelio del día somos a veces 60, 70, 100 mil, 80 mil personas que estamos escuchando la palabra de Dios. Ustedes se imaginan que estas personas, 80 mil personas, nos pongamos hoy a elevar un Padre Nuestro y un Ave María. Se los coloco como tarea. Por el ministerio del Padre Marcos Galvis, por el trabajo de evangelización que estamos llevando. Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Que ustedes y yo nos pongamos hoy a elevar una oración a Dios y decirle, Señor, danos sacerdotes santos, danos muchos sacerdotes santos, danos trabajadores para el reino, danos trabajadores. Y que de todas estas personas, por lo menos unos 80 jóvenes digan, me voy al seminario. Y 80 jóvenes digan, me voy a la vida religiosa. Y se vayan a trabajar para el reino de los cielos. En comparación de 80 mil, 80 personas que lo hagan. Oye, estamos cumpliendo con lo que el Señor dice. Pero a nosotros ni siquiera orar nos gusta. A nosotros ni siquiera ni lavamos ni prestamos la batea. No oramos y no le pedimos a Dios.
y tampoco ayudamos a evangelizar. Segunda herramienta, oigan, pónganse en camino. Pónganse a caminar. No se queden estancados. El problema del misionero es que se ha quedado estancado y ahorita en pandemia más. Ahorita en pandemia, si antes yo llevaba un grupo, si antes yo llevaba un ministerio, si antes yo llevaba un grupo de personas, ahorita en pandemia yo no hago nada, yo no llevo nada. Nada, yo me cansé. Estamos en pandemia, voy a descansar. La vida espiritual nunca descansa, siempre hay trabajo en la vida espiritual. En la vida espiritual no hay tiempo para la flojera. Póngase en camino. Se le acabaron la batería, las pilas. Ponga la pila, ponga a trabajar, a evangelizar. Lo bueno somos más. Llegó la hora de trabajar, de evangelizar. Póngase en camino significa que ustedes y yo no nos podemos quedar sentados y de brazos cruzados. Ponga en camino significa que ustedes y yo debemos hacer lo que tenemos que hacer a la hora de hacerlo. Y miren, cuando usted se vaya a trabajar, cuando usted se vaya a evangelizar, cuando usted se vaya a predicar, escuchen la recomendación del maestro. Oigan, pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. Como cordero en medio de lobos. Cuando usted se vaya a predicar y a evangelizar a su esposo o a su esposa, sepa que va a ser una loba o un lobo que de momento le va a decir: cállate, no quiero oír hablar de Dios. Que de momento le va a decir: no quiero escuchar nada. El lobo es el que se come a la oveja, y ustedes y yo debemos ser ovejas, no lobos. Muchos predicadores son lobos, que son groseros, que son altaneros, que se creen la última Pepsi-Cola del desierto. Porque es que yo soy el coordinador. ¿Quiere conocer a Jaimito? Dele un carguito. Y como yo soy el coordinador, yo soy el jefe, yo soy el que mando. Jesús dice: no, usted es un cordero y está en medio del lobo. No le está diciendo sea un lobo, le está diciendo usted un cordero. Cuando usted se ponga a predicar y a evangelizar, usted se va a dar cuenta qué significa cordero en medio de lobos. Que cuando usted predique te van a bloquear, que cuando usted predique te van a insultar, que cuando usted predique te van a decir: ay, sí, llegó el santurrón, ay, sí, llegó la monja, llegó el cura, llegó el santo, llegó el que se cree santo, llegó el que yo no sé qué, el que anda allá a la media del cura. Ay, sí. Oye, los lobos son ellos, nosotros debemos ser corderos. Y el cordero se queda callado, el cordero sale corriendo, el lobo lo alcanza y lo come. Jesús dice: no sean lobos. Oiga, luego, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Para la misión, para el trabajo de evangelizar, nadie puede decir: es que yo no evangelizo porque no tengo plata, es que yo no evangelizo porque no tengo nada. Si yo tuviera cómo evangelizar, yo trabajara. Mentira, mentira, error. Miren, cuando yo comencé a trabajar en los medios de comunicación, cuando yo comencé a subir los videos, a subir las enseñanzas, usted me puede decir: padre, ¿con qué equipos comenzó? Yo se los puedo decir con cuáles. No tenían los equipos que yo tenía, no tenían ninguna capacidad. Es más, con 3 audios, con 3 videos que le colocaba al teléfono que tenía, se llenaba. Se llenaba. Era un teléfono de teclita, de esos que tienen teclas, ni siquiera era táctil. Y no tenía nada de memoria. Y con eso comenzamos a trabajar. Con eso comenzamos a grabar. Con eso comenzamos a evangelizar. Sin cámaras, sin equipos. Después fue que gracias a Dios las personas fueron proveyendo y fueron dando. Y fueron colocando el granito de arena para que el trabajo fuera mejorando, y lo siguen haciendo, y les agradezco, y yo les pago a esas personas quienes nos ayudaron con los equipos para poder grabar, para poder trabajar.
Y entonces Jesucristo dice que el misionero no necesita de grandes cosas. Es que tengo que tener un estudio de grabación para evangelizar. Mentira. Es que tengo que tener muchas cámaras, muchas luces. Mentira. Ustedes ven los audios que escuchan. Los audios que llegan a ustedes no tienen ninguna especialización, no tienen ningún trabajo de otro mundo. Es algo sencillo. Se une el audio, se une el video y llega la palabra de Dios. El misionero debe pensar en el trabajo y de acuerdo al trabajador, Dios le va colocando las herramientas. No lleve nada para el camino, ni dinero, ni morral, ni sandalia. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Usted va a predicar, usted no va a encompicharse, usted no se va a hacer amigo. Aquí me voy a quedar estancado. No, aprenda todas las experiencias. Yo he aprendido a grabar, yo he aprendido a evangelizar con lo que tenga. Si me colocan un videobin y lo puedo usar, lo hago. Si me colocan una computadora y la puedo usar, lo hago. Si me colocan para trabajar un celular y lo puedo usar, lo hago. Y si no tengo ni videobin, ni computadora, ni nada para trabajar, pues con la pura Biblia. Pero resulta que a veces el misionero se vuelve cómodo. El misionero se vuelve cómodo. Es que yo tengo que grabar en un estudio. Si yo no tengo estudio de grabación, no puedo grabar. Error. Se acomodó. Es que yo para misionar necesito un carro. Si no tengo carro, entonces no misiono. Error. Se acomodó. Es que yo para trabajar necesito tal teléfono. Error. Se acomodó. Con recursos, sin recursos, usted para trabajar, para evangelizar, sépalo bien. Lo único que necesita es una Biblia. Lea la Biblia, haga oración y vaya a predicar. Oigan, escuchen. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz se cumplirá. Si no, no se cumplirán. Quédense en esa casa, coman lo que tengan y beban, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. No anden de casa en casa, dice Jesús. Oye, el trabajador tiene derecho a su salario. Dios no te va a dejar morir de hambre. Siempre habrán personas que te van a apoyar. Siempre habrá personas que te van a dar lo necesario para vivir. Y termino con esto. Oigan, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman y beban lo que les den. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado, nos lo sacudimos. Cuando ustedes y yo vamos a misionar, habrá mugre que se nos pega a los pies. Habrán cosas malas que se nos pegan. Si yo llego a una ciudad y llego a predicar y en esa ciudad está el vicio del licor y yo aprendí que la gente de ese pueblo toma licor, cuando salga de esa ciudad me sacudo los pies. Yo no voy a ser un borracho más. Si son fumadores, yo no voy a ser un fumador más. Si son mentirosos, ese mugre que se me pega en los pies, no lo debo pegar en los míos. Debo sacudirlo. Y sacudirlo significa borrarlo y quitarlo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.